Constitucional. Buenos días, señor secretario. Arriba, ahí está bien. Con su permiso a la mesa directiva. Queridas compañeras y compañeros senadores de la República, es imperativo que quienes conmemoramos y conformamos el Senado de la República celebremos hoy los 100 años de nuestra Constitución. La Constitución es un gran pacto social. Así se determinan los principios constitutivos del orden social. Es el conjunto de decisiones políticas que definen a un Estado. Es también la expresión de los más elevados ideales de los pueblos y de las naciones, de sus mujeres y de sus hombres, principios que responden a las necesidades e intereses de generaciones enteras. Las aspiraciones contenidas de la Constitución de 1917 se van integrando a partir de diversos movimientos sociales en nuestro país, profundos y muy dolorosos, tales como la independencia de 1810, tales también como la Guerra de Reforma de 1857, y se consolidan con la Revolución Mexicana del 1910. En todas estas etapas de la historia nacional, mexicanas y mexicanos valientes y decididos aportan sus ideas, sus convicciones, sus esfuerzos, y hasta ofrecieron sus vidas en aras de forjar y consolidar nuestra soberanía nacional. La Constitución de 1917, sin duda alguna, es resultado de la tradición constitucional del siglo XIX. Es principio de libertad, igualdad de todos ante la ley, del sistema federal y de la soberanía nacional, y de grandes e importantes aportaciones jurídicas como la división de poderes, el juicio de amparo y la independencia del Poder Judicial, así como de las garantías individuales y del derecho a la propiedad. La Carta Magna de 1917 fue un pacto político de vanguardia que respondía a las necesidades de esa época, pero que, de forma visionaria, el mundo, bajo el reconocimiento de todos, entendió en la Revolución Mexicana y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento de los derechos sociales. Nuestra Constitución es todo eso, su pasado, pero fundamentalmente la primera Constitución social en el mundo. La Constitución de 1917 veló por los derechos sociales de acceso a la educación, derecho de los trabajadores y certeza de la tenencia de la tierra, fundamentalmente para los campesinos mexicanos. Somos, y esta legislatura es heredera de lo más preciado para cualquier país: la soberanía, la libertad, la justicia social, la igualdad y la democracia. En este centenario de la Constitución conmemoramos no solo el enorme
legado de un texto fundacional, sino también la visión, el valor y el patriotismo de mexicanos de grandes ideas como Venustiano Carranza, que nos heredaron un auténtico Estado nacional y soberano. Compañeras y compañeros senadores, de cara a los retos que nuestro país tiene, la Constitución es y será, sin duda alguna, un referente para la unidad nacional y la defensa de la soberanía. Por ello, hoy quiero compartir con mis compañeras y compañeros senadores y con todos los mexicanos una reflexión más cotidiana, más cercana a nuestras vidas, a lo que somos, a la vigencia de nuestra Constitución y al rumbo que lleva nuestra nación. Mucho se ha dicho sobre las reformas que hicimos en los últimos años. Hemos tomado decisiones fundamentales que han sido, sin duda alguna, producto de la pluralidad que se vive aquí todos los días, pluralidad democrática, de la ley y los legisladores que representamos al pueblo y al deber de un principio fundamental, el Pacto Federal. La Constitución mexicana ha sido hoja de ruta y un proyecto de nación dinámico que se adapta, siempre se adapta a las necesidades de los mexicanos. Ha sido, sin duda, el permanente proyecto para nuestra nación. Como lo dijo don Jesús Reyes Heroles, nuestra Constitución es un texto vivo que se funda en las relaciones sociales de la nación y permite ser modificado, como lo ha sido y lo seguiremos haciendo a la luz de las realidades distintas y de la ampliación de las ideas, lo que ha hecho que opere como instrumento transformador de la realidad mexicana y susceptible de modificarse cuando la propia realidad y el progreso así lo demanden. No tengo duda de que la vigencia de nuestra Constitución a lo largo de este siglo se debe a su genética transformadora. La Constitución nos impulsa todos los días a construir una gran nación que nos merecemos todos los mexicanos, a concretar objetivos nacionales que una vez alcanzados nos hacen ir mucho más allá sin dejar de ser lo que fuimos para llegar a ser mucho mejores. La celebración del primer centenario de nuestra Carta Magna coincide con el sexenio en el que se ha aprobado la mayor cantidad de reformas constitucionales después de la del 17. Estas son resultado de la transformación impulsada por el Gobierno de la República y enriquecida con la participación de la sociedad y de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Las reformas constitucionales han sido la vía para la consolidación de grandes conquistas nacionales como la protección y el respeto de los derechos humanos, la democracia electoral, la participación política de las mujeres, el derecho de acceso a la información, las libertades religiosas, la certeza sobre el dominio de la tierra de los campesinos, la modernización del sistema de justicia penal, la gran reforma al sistema educativo, la reforma laboral, la competencia en las telecomunicaciones, la reforma energética, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Son algunos de los cambios constitucionales
que han tenido impacto en las leyes, en las instituciones, en las políticas públicas y en la vida cotidiana de todos los mexicanos. Todas estas reformas mantienen viva nuestra Constitución. Su peso político radica en su legado histórico, así como su potencial para traducirse en beneficios concretos para las próximas generaciones. Las y los senadores del PRI hemos asumido la responsabilidad política y el peso histórico de cada una de estas reformas. Estamos convencidos de que una acción reformadora de rango constitucional debe ser el resultado de una profunda reflexión, como en esta legislatura lo ha habido, que recupere nuestro pasado, entienda bien el presente y nos perfile hacia un futuro mejor. Con el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, un hombre valiente y visionario, y ustedes, compañeras y compañeros, senadoras y senadores, hemos participado en uno de los procesos reformadores más grandes en la historia moderna de nuestro país, dejando a un lado las diferencias e intereses particulares, privilegiando el diálogo para la construcción de acuerdos en beneficio de este gran país que se llama México. Nuestra Constitución está viva, sus principios están vigentes. Tomémoslos para mantenernos unidos y fuertes, unidos frente a los retos que nos impone el nuevo contexto internacional. Son tiempos complejos y muy difíciles, que exigen decisión y firmeza. No debemos permitir que nadie nos divida. Este es el momento de la unidad en torno a México. Desde esta tribuna les enviamos un mensaje a nuestros connacionales que habitan en los Estados Unidos de América. No están solos. Desde el Senado mexicano trabajaremos como lo hemos hecho siempre para defender sus derechos y sus garantías. No tengo ninguna duda de que si en esta asamblea tuvimos la capacidad, el talento, la seriedad de lograr transformaciones de gran calado para el país, hoy con más razón debemos privilegiar la unidad para garantizar nuestra soberanía y defender siempre los intereses de México. La Constitución no es un instrumento para que el gobierno limite al pueblo, es un instrumento para que el pueblo limite al gobierno. Celebremos nuestra Constitución y celebremos a México. Muchísimas gracias, Presidenta. En cumplimiento al acuerdo que aprobó este Pleno, haré uso de la palabra a nombre de la mesa directiva. Solicito al senador Octavio Pedrosa Gaitán, vicepresidente de la mesa directiva, ocupe en este lapso el lugar del presidente del Senado. Señoras y señores senadores, como ha quedado manifiesto en las exposiciones que me preceden, el pluralismo democrático es uno de los valores fundamentales de nuestra Constitución. Cualquier reflexión, debate o crítica que hagamos sobre el texto constitucional estará cobijado y será bien recibido por el régimen de libertades que mandata. En el texto constitucional nos reconocemos todos. Ahí se plasman decisiones fundamentales de los mexicanos, como lo han señalado ya los coordinadores. Ahí se plasman
los principios y valores que reconocemos como propios y la forma de Estado y de gobierno que hemos adoptado en el tiempo. También es, sin duda, reflejo de nuestra idiosincrasia política y cultural y fuente primigenia del orden jurídico, político y económico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un Estado democrático que pone al centro el sistema de derechos humanos y sus garantías como un propósito firme al que aspiramos de manera permanente para enaltecer día a día la dignidad de los mexicanos. Sin embargo, como nunca antes, la democracia ha entrado también en un momento en el que verdades convenientes y a modo, hechos alternos, a veces la posverdad, pretenden llevarnos a un estado de incertidumbre respecto de la política y de la democracia. Y esta incertidumbre es también alentada en algunos casos y en algunos momentos por la falta de vocación democrática de actores que en el momento clave del protagonismo excluyen a sus pares, ignoran a sus representados y desconocen incluso la propia pluralidad. Frente a ello, son los valores fundamentales, los derechos humanos y una auténtica vocación democrática los medios para enaltecer el Estado constitucional. El amor a la patria no es sino el amor por la verdad y la veracidad. La verdad, como dice Peter Heberle, como un objeto del dominio público. Esa verdad, cuyas bases están redactadas a lo largo del texto constitucional, pero cuya verdad última no pretendemos alcanzar nunca, pues en esto, la patria, no hay verdad absoluta. Por ello, en nuestra tradición jurídica difícilmente llegaremos a un texto acabado o definitivo, pues eso sería tanto como imponernos un dogma. La crónica de las modificaciones a la Constitución de 1917 da cuenta de un sistema que ha transitado de derechos reconocidos por el Estado a un sistema de derechos sustantivos, inherentes a la libertad de las personas y de los grupos sociales que esperamos sean exigibles o, en su caso, judicializables para hacerlos efectivos. Son un conjunto amplio de derechos que hoy día materializan la relevancia que tienen para la sociedad, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas, las personas con discapacidad o las víctimas de algún delito, entre otros grupos. Los más de 200 decretos de reforma, de los que en algunos casos hemos sido precisamente nosotros protagonistas, deben ser también vistos como el esfuerzo permanente para darle estabilidad al Estado mexicano, lo cual no es un defecto o una virtud, sino una verdad propia de nuestra naturaleza política. Son adiciones que han tomado forma en el tiempo del acuerdo y al contexto de nuestros retos y de nuestras exigencias, a la responsabilidad que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros en el desempeño legislativo también tendremos que hacer, justo para dar respuesta a los reclamos de la gente, a buscar soluciones a sus problemas, a organizar a la comunidad en la que nos desenvolvemos, en la que hemos actuado y en la que también tendremos que seguirlo haciéndolo. Lo que en algún tiempo figuraba como intransitable, hoy se ha vuelto debatible y salvo los derechos humanos, sus garantías o la forma del Estado, nada está escrito para siempre en la Constitución. Sin embargo, también es necesario asegurarnos de que la estabilidad de una sociedad política basada en el reconocimiento mutuo de derechos requiere de un texto constitucional que siempre sea estable. Esta es una de nuestras grandes tareas y debe ser también nuestro compromiso. A eso aspiramos, sobre todo ahora que en 2017 el texto constitucional cumplió 100 años. En este tiempo, es evidente, compañeras y compañeros, que México ha avanzado significativamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, en la perseveración de sus recursos humanos, en el establecimiento de un orden legal a partir de la igualdad y en la definición de nuestras relaciones con el mundo. Sin embargo, también debemos reconocer que aún enfrentamos realidades complejas, realidades dolorosas como la desigualdad social, la pobreza o la marginación, el combate a la corrupción como uno de los retos que sigue pendiente, además del terrible lastre de la violencia criminal. Es indispensable, sin duda, elevar el nivel educativo, mejorar la infraestructura, reducir la brecha digital, aumentar la productividad, fortalecer la competitividad, incrementar el ritmo de la inversión privada y mejorar el uso de nuestros recursos fiscales. De atrevernos también
a construir una sociedad verdaderamente democrática que reconozca que a pesar de la igualdad legal entre el hombre y la mujer y de la formalización de la democracia paritaria en esta soberanía, aún persisten enormes asimetrías que impiden el avance pleno de la mujer en los asuntos de interés público. Compañeras y compañeros legisladores, a todo lo anterior, sin duda habría que reconocer también que hoy enfrentamos nuevos desafíos que van más allá de nuestras fronteras, como aquellos que observaba Octavio Paz en la década de los años 90, como aquellos que tuvieron que enfrentarse cuando resurgía el fanatismo nacionalista, los fanatismos religiosos, el fortalecimiento de la xenofobia y la discriminación a lo diferente, la discriminación a lo otro. Frente a esta compleja situación, hoy, como hace 100 años lo hicieron los constituyentes, actuemos pues con inteligencia, insertos en ese mundo global. Abramos una puerta por cada una que se nos quiera cerrar y construyamos 100 puentes por cada muro que se pretenda construir. Hoy, como hace un siglo, invoquemos nuestros principios constitucionales, seamos firmes, protegiendo todos los días a los mexicanos que viven en nuestro territorio y de aquellos también que radican en el extranjero. Hagámoslo como aquí lo han señalado quienes me han precedido en el uso de la voz. Por supuesto, como lo decía el senador Burgos, sin espejismos y también sin ingenuidades. Hagámoslo como también lo refería el senador Cárdenas y la senadora Tagle, haciendo posible la visibilidad de las mujeres y haciendo escuchar la voz plural de todos los representados. Hagámoslo como aquí también lo hacía referencia el senador Bartlett, sin duda con diferencias, pero también apostando a las coincidencias. Hagámoslo como lo ha referido el senador Puente, buscando que este sea un punto de encuentro en un momento crucial. Hagámoslo como hacía referencia el senador Barbosa hace unos minutos, siempre atentos, como seguramente lo está, sabiendo que hoy necesitamos tener una sociedad con una amplia convicción democrática. Hagámoslo como hacía referencia el senador Herrera, hablando de ese país que tiene sueños y tiene aspiraciones y en el que todas y todos también somos responsables. Y hagámoslo como lo decía Emilio Gamboa, sabiendo que esta fecha, este tiempo y esta circunstancia nos debe de poner de frente a lo que implica la unidad nacional. Hoy más que nunca, señoras y señores legisladores, cuando la incertidumbre ha alcanzado a la política y a la democracia, los invito pues a que hagamos de nuestra forma fundamental, de nuestra Carta Magna, sin duda alguna, el mejor medio de la defensa del Estado constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores senadores. Les solicito ponernos de pie a fin de entonar nuestro glorioso himno nacional.
Muchas gracias. A nombre del Senado de la República, agradezco la participación de los integrantes de la escolta y banda de guerra del Tercer Batallón, así como de los integrantes de la banda de música del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional y a nuestros distinguidos invitados. Les solicito extender este agradecimiento al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Las senadoras y los senadores permaneceremos en nuestros lugares para continuar con la sesión ordinaria de este día. Se levanta esta sesión solemne. Muchas gracias.